referente de La Libertad Avanza. Quiero empezar preguntándole a Espert por algún rumor que ya empezó a circular a esta hora. Llegó hace un rato incluso el ministro Francos. Usted sabe que los rumores se alimentan rápidamente con ese tipo de visitas. ¿Peligra el tema ganancias en particular? No, a ver, hablar de certezas en la vida en general es siempre demasiado demandante. Yo creo que hay que hablar de escenarios más probables y escenarios menos probables. Yo creo que el escenario más probable es que tengamos una votación favorable tanto del paquete fiscal como de la ley bases. Obviamente que hay un escenario menos probable que es que no salgan, pero yo creo que tenemos grandes chances de que las dos leyes sean votadas en general y en particular. Diego Equipo los escucha, Espert. Bueno, ganancias justamente, Espert, es uno de los temas porque hay gobernadores, doy ejemplos, gobernadores del sur, de provincia del sur, que sus asalariados quedarían, según los gobernadores, muy comprometidos si se reincorpora esta cuarta famosa categoría. ¿Tienen flexibilidad ahí o es sí o nada? ¿Podrían ceder o cuál es la idea? No, a ver, para que quede claro así, porque yo la verdad que aprendí estas cosas estando acá. Hasta que no estás acá adentro hay muchas cosas que no las aprendes, como ocurre en todas las actividades, en todos los órdenes de la vida. Hasta que uno no vive las cosas, no se da cuenta bien de las cosas, ¿no? Pero cuando uno está en esta situación como la que está viendo todo el país hoy, este pleno de diputados, es porque hubo una previa que se llaman los dictámenes de comisión, donde se aprobó lo que se va a tratar hoy. Hoy acá se trata lo que se aprobó en comisión, no es que se trata cualquier cosa. Entonces acá lo que estamos discutiendo es el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el caso del proyecto fiscal y de un plenario de 3 comisiones en el caso de ley base. Es lo único que se discute. Después, si alguien quiere hacer un cambio, es muy complicado hacerlo acá porque se requieren de una votación por ese cambio, de mayorías especiales, pero lo que se va a tratar y lo que está tratando es el dictamen que ya vino de la comisión de la semana pasada. O sea, ya hubo una previa de esto, digamos, ¿no? O sea, que no se trata cualquier cosa, ni puede haber cambio de último momento, o sea, todo es muy complicado. Y respecto a ese tema, yo te diría, también hay gobernadores que están muy interesados en que el impuesto a las ganancias salga, porque algo de plata van a recibir. O sea, habla algunos que no quieren que salga porque algunos trabajadores muy cercanos a ellos tienen que pagar ganancias, pero el grueso de los gobernadores lo quieren. Bien, hay un famoso artículo 3, es el que le da la potestad al gobierno de disolver organismos del Estado. Hubo alguna polémica, ya Adorni salió a confirmar que el Banco Nacional de Datos no se toca y que sigue firme, pero el artículo 3 sigue en pie, este que permitiría disolver organismos. Sí, claro que sigue en pie, pero bueno, son organismos que se disuelven, ahí están, hay una lista grande, son muchos, de organismos que están completamente excluidos de la posibilidad, de la facultad del Ejecutivo de disolverlos. No es que lo va a disolver porque sí, ¿no? Incluso en el tema de los fondos fiduciarios, si se disuelve un fondo fiduciario y ese fondo fiduciario se financiaba con impuestos de asignación específica, eso vuelve a la masa coparticipada, así que las provincias vuelven a recuperar recursos que antes estaban gastando. O sea, está todo muy acotado, con muy poca discrecionalidad para el Ejecutivo. Muy bien. ¿Estaba Pablo? Espero buenas noches. Esta cuestión del RIGI, que es el régimen para las grandes inversiones, que iría a empresas grandes, hay algunas dudas de estos fondos. ¿Esto también se puede llegar a aplicar a las pymes? Porque hay un montón de pymes que dicen, ¿por qué nosotros no vamos a tener la chance de poder tener herramientas para salvarnos de la difícil situación? Bueno, te contestaría, Pablo, con la misma respuesta del principio. Lo que se trata acá, o lo que se discute en este pleno, es el dictamen de comisión, o del plenario, en este caso de comisiones, porque es la ley base. Hubo 3 comisiones que trabajaron en un pleno, que emitieron un dictamen, y eso es lo que se discute acá hoy, no se discute otra cosa. Y en ese dictamen, que es el que se está discutiendo ahora, es un dictamen que dice que el mínimo para poder tener acceso al RIGI, a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, es de una inversión de $200 millones. O sea, es eso lo que está discutiendo. De nuevo, para que ese artículo cambie y el monto sea menor, tiene que levantar la mano algún diputado, es un grupo de diputados, se tiene que votar esa
alternativa, con mayoría especial. Es muy poco difícil porque además hay otra cosa. Hay una segunda dificultad, además del dictamen del plenario de comisiones, para votar otra cosa que no sea esa, que es que antes de este gran pleno, después del dictamen de comisión, pero antes de este pleno, hubo una labor parlamentaria entre todos los jefes de bloque, o sea, los jefes de los 257 diputados, que son aproximadamente una docena, y se acordó un cierto trabajo de labor parlamentaria. El trabajo de labor parlamentaria que se va a votar por capítulo, por lo tanto el capítulo del RIGI se vota entero, Sí, con los 200 millones de dólares de mínimo para gozar del RIGI de piso, ¿me entendés? No es que acá se vota cualquier cosa, la que se me ocurre a mí, o a Pichet, o a Mazot, o a Menem, ¿me entendés? Ya está muy trabajado. Además, sobre esto venimos trabajando desde enero, para aquellos dicen que no hubo discusión sobre esto. Está recontra discutido y recontra poroteado todo. Bien. Jessica. ¿Qué tal, José Luis? Quería ver si me puede clarificar, pues estuve leyendo Hola. el dictamen de mayoría, el que se está tratando hoy, y sobre el tema de ganancias cuarta categoría, hay un inciso de excepción para petroleros, trabajadores petroleros. Quería saber el alcance de eso, si es solo los petroleros Boca de Pozo, y si usted está de acuerdo con que haya, porque se discutió mucho, ¿no?, cuando exceptuaban a los camioneros o a determinados sectores. Bueno, respecto a la pregunta técnica, Sí. es solo para los trabajadores en Boca de Pozo. Y sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mire, la cosa, se la cuento cómo fue el trabajo que se hizo con los bloques cercanos a la Libertad Avanza y el trabajo en comisión. Lo que se discutió es artículo por artículo primero, o sea que no se pasaba al artículo 2 si no estimábamos que teníamos los votos para el artículo 1, 125, 129, 130. Sepamos que el quórum son, el pleno son 257 diputados, el quórum son 129. Una vez que teníamos los 129, 130 votos, pasábamos a otro artículo y así cada uno de los artículos. Entonces, la respuesta que le daría sobre el tema de petroleros, por qué no se extiende, etcétera, etcétera, es la misma que le daría de por qué no se pudo terminar trabajando en comisión parte de un proyecto de la reforma laboral que iba más allá del periodo de prueba, de las multas y del fondo SS, que era ir contra algunos privilegios de los sindicatos, como por ejemplo la cuota solidaria, como por ejemplo la centralización, el unicato sindical que hoy hay para negociar salarios. Bueno, no estaban los votos necesarios para todo lo que queríamos. Entonces, ¿para qué enviar un proyecto que iba a terminar como el de febrero, volviendo a comisión? Expert, muchísimas gracias. Manu, un ratito volvemos con vos.